Vaya situación tensa en la que iniciamos 2020. Marwan Soto Antaki, te aprecio mucho poder platicar contigo en esta mañana. Marwan, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis. Feliz Año, feliz 2020. Vaya cómo lo ajetreado. iniciamos. Muy agitado, muy tenso. Y te leíamos muy pues atentos, te escuchamos también en distintas entrevistas que has concedido a varios medios de comunicación. Pensar Irán, escribías hace unos días en Milenio, y bueno, pues creo que es una situación que hay que analizar con gran cuidado. Una zona muy tensa, una zona muy conflictiva, pero lo peor, una zona que pues también tiene recursos petroleros importantísimos, los mayores del planeta, y la otra, pues que ya empieza a jugar con armas nucleares, con el asunto del uranio en Irán. Cuéntanos, ¿cómo estás leyendo este asunto? Sí, mira, creo que lo primero es lo que acabas de decir, hay que verlo con cuidado, es decir, con cierta prudencia, porque a veces nos dejamos llevar por cierto estridentismo que no necesariamente nos permite entender qué es lo que está sucediendo, ni la gravedad tampoco de lo que está sucediendo. Para dar un poco el contexto, Soleimani no era cualquier personaje y hay que tratar de entender quién era este personaje que junto con otros, con Muhandis, líder de los comités de movilización popular en Irak, junto con otros generales cercanos a, podríamos entenderlo como la versión iraquí de el Hezbollah, fueron también asesinados en esta operación por parte de Estados Unidos. Estamos hablando, cuando nos referimos a Soleimani, de un personaje que no es, y eso siempre se me ha hecho muy importante tratar de aclararlo, no era ningún luchador social, no era ningún tipo sobre el que podría uno estar contento ni nada por el estilo. Era el responsable de la expansión del proyecto ideológico y político iraní en los países donde Irán tiene simpatías. Es decir, fue el responsable de el Hezbollah en Líbano, que tenía relación con los Quds, las guardias revolucionarias iraníes que le respondían a él, de las que él era el general. Es también responsable en cierta medida de la permanencia de Bashar al-Assad, el dictador sirio, en el poder, tras ya vamos para los 9 años de guerra. No solamente se puede entender la permanencia de Assad con el apoyo de los rusos, sino también con el apoyo de Soleimani, que justo acababa de salir de Damasco rumbo a Bagdad cuando se da este ataque. Es también el responsable de alarmar a los hutis en Yemen y es el responsable de esta especie de cooptación a la que se había sometido, a la que está sometido el gobierno iraquí por parte de los intereses de Irán. Es un tipo que lideró campañas de sí limpieza étnica, sí comandó masacres, sí es un tipo que puede tener todos los negativos de la zona, que cuando hablamos de Medio Oriente son muchos. Sin embargo, y eso también es importante aclarar, se hizo un asesinato por parte de la administración Trump que ya que no se había hecho en otras administraciones pese a haber tenido oportunidades. ¿Por qué? Porque lo que hizo la administración Trump en este momento no es solamente patear el avispero, sino es no medir las consecuencias de los actos por la importancia de Soleimani. Se ha tratado de equiparar a la muerte de Osama Bin Laden o de Abu Bakr al-Baghdadi y del Daesh, cuando tiene poco que ver por una razón. Pese a que las Quds, las Guardias Revolucionarias Iraníes, están catalogadas por Estados Unidos como una entidad terrorista, estamos hablando, cuando nos referimos a Soleimani, a un miembro del Estado iraní. Es parte del Estado. Entonces, un ataque a un miembro del Estado, en el caso iraní o en cualquiera, es un ataque en contra de un Estado. Déjame detenerte aquí por un momento, Marwan. Quizá es exagerar en la comparación o en el ejemplo. Te pido nos des así ese contexto, pero hay quien lo ve como si hubieran asesinado a un secretario de Defensa, por ejemplo. Tendría ciertas similitudes si lo vemos desde la visión occidental, y ahí tenemos que también tener muy cuidado, porque no necesariamente la lógica occidental se va a replicar dentro de la lógica medio oriental en general y no necesariamente dentro de la lógica iraní.
primero, sí es un miembro del Estado, pero al mismo tiempo es mucho más que eso. Al ser el arquitecto del proyecto de expansión del proyecto ideológico iraní, es el personaje que había logrado tener un enramado que hoy se ve desestabilizado, pese a que estaba estabilizado dentro de las peores condiciones, dentro de lo humanamente pensable, pensando en derechos humanos, violencia y demás. Es el responsable de la sectarización dentro de grandes partes del territorio medio oriental, que en este momento, a partir de esa ausencia, aunque no es el único que puede tener ese papel, es difícil pensar cuáles son los caminos con claridad que se van a tomar a partir de ahora. Es grave porque a partir de su asesinato se está obligado, no solamente Irán, sino Medio Oriente, a reconformarse, y en la reconformación de territorios como el Medio Oriental siempre hay unos riesgos gigantescos sobre la población. Es muy sintomático cómo nos los hemos arreglado para estar desde el viernes hablando de esto en general en medios y de repente olvidarnos que hay una población en estos países que es la primera que está en riesgo cuando pensamos en la sobredesestabilización de la zona. Sí es grave, es en verdad grave lo que se ha hecho por estas razones. Entiendo también que a partir de las distintas declaraciones que han salido en las últimas horas alrededor del acuerdo nuclear, se pueda pensar en ideas de un juicio final, se entra a guerra. ¿Qué guerra? ¿Con quién guerra? Ya estamos en una situación complicada. Y ahí también hay que ser precisos y prudentes. Irán en este momento no se salió del acuerdo nuclear, sino lo que dijo fue que ya no respetará los límites impuestos por el acuerdo nuclear. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué tiene que ser importante el matiz? Porque acompañada de la declaración, abre la puerta para renegociar el acuerdo nuclear si Estados Unidos levanta las sanciones. ¿Por qué es esto? Porque Irán sabe perfectamente que no está en condiciones ni financieras ni militares de hacer un frente directo a un combate con Estados Unidos. En las distintas declaraciones por parte del líder supremo Jamenei de Irán o los distintos clérigos chiitas que puedan acompañarlo, se ha pedido por un lado prudencia, y ahí hay una parte que es muy complicada. A partir de la red de apoyo construida por Soleimani, lo que podríamos esperar en este momento, que es suficientemente trágico, es que las distintas facciones que en un momento estaban controladas por Soleimani y ahora tendrán que reacomodarse, sean las que puedan llevar a cabo con una paciencia, que en eso sí los iraníes han logrado no hacer que los entiendan bien Estados Unidos, cometer ciertos ataques que solamente implicarán la escalada, pero ese solamente es suficientemente grave. Cuando hablamos de escalada de violencia en Medio Oriente, ya tenemos que pensar en que eso es grave sin necesidad de pensar en una idea de guerra de juicio final o cosas así, como Claro. los que se han dicho mucho en redes sociales. Sí, de pronto el tema de la estridencia y las redes mismas, bueno, pues generan ahí una situación pues bastante amarillista, alarmista, y bueno, pues dado también el asunto del desconocimiento de algo tan complejo como lo que representa el Medio Oriente. Pero hablabas hace un momento de Daesh, del Estado Islámico de Irak, de estos grupos radicales, paramilitares, podríamos decirle, grupos terroristas, pues que se están moviendo y que además no tienen una sede específica. Digo, el Estado Islámico operó mucho tiempo en Siria y después pues vinieron ataques tanto de Rusia como Estados Unidos, etcétera. Parecía que estaba pues muy disminuido, pero hay muchos analistas que están hablando, Maurán Sotoantaki, de un resurgimiento de estos grupos y el riesgo que podría representar no necesariamente solo para los Estados Unidos, sino para Occidente mismo. Recuerdo los atentados, ¿no?, que se dieron en Europa, por ejemplo, el negro, el viernes muy negro allá en Francia, cuando llegaron terroristas en noviembre y hace algunos años y mataron pues ahí muy cerca de la Plaza de la República, cosas por el estilo. ¿Esto podría resurgir? ¿Lo ves en un panorama cercano? En el último año y cacho, con el declive del Estado Islámico, muchos hemos hecho hincapié en que uno de los grandes errores de Occidente con sus operaciones en Medio Oriente ha sido pensar que solamente con la fuerza, con operaciones militares, se puede romper la relación medio oriental y en general hacia el mundo con el fundamentalismo islámico, con el fundamentalismo en general. No se han logrado construir, y eso no ha habido ninguna intención de hacerlo por ninguna parte del mundo, porque no ha habido tampoco el entendimiento, sobre todo de Occidente hacia Medio Oriente, en que la única manera de limitar el fundamentalismo es a partir de la creación de anticuerpos que lo impidan desde forma interna. Las acciones de fuerza, que eso lo podremos ver ahora con las distintas acciones que se puedan tomar como respuesta por parte de Irán, son la evidencia de que no funciona así la contención del terrorismo.
En las últimas horas, las distintas fuerzas que están asentadas por parte de Estados Unidos en la zona han dicho que bajan su intención de contención al Daesh, al Estado Islámico, por tener que ocuparse de labores defensivas ante el riesgo de que sean atacados por los distintos grupos afines al gobierno de Teherán. Es decir, que ese es un vacío, el mismo vacío que se ha visto, qué sé yo, lo podemos pensar después de la guerra de Irak, después de la salida de las tropas de Estados Unidos en Irak, de esa primera salida, llamémosle de alguna forma. Cómo hay un vacío que los distintos grupos terroristas aprovechan. Y es eso a lo que nos podríamos enfrentar. Sí podríamos pensar que el que podría ganar de esto sean las distintas células del Estado Islámico y al mismo tiempo las distintas células de los fundamentalistas que se aprovechan de esta nueva afrenta, de este nuevo enemigo que nadie había querido meterse por el nivel de riesgo que representaba. El riesgo era tan grande que, insisto, pese a haber tenido oportunidades, nadie se había atrevido a patear de esta manera el avispero, porque la relación causa-consecuencia que ahora estamos viendo que no existe en la administración Trump, en este caso puede ser bastante peligrosa. Cierras tu artículo de Milenio, Pensar Irán, con una frase que al menos a mí me movió muchísimo. Dices, habrá que ser muy ingenuo para suponer que Trump actuó con claridad pensando en algún escenario. Hoy, de acuerdo a publicaciones de la prensa norteamericana, Washington Post, New York Times, pues cito dos nada más, pero realmente aparecen en varias, pues hay algunos funcionarios, algunos han dado nombres, otros no, que dicen, pues era una de las opciones la que le habíamos presentado al presidente Trump, pero pensábamos que le iba a descartar por ser muy radical. Sin embargo, se fue por esa. ¿Consideras que no había... pues que no había una decisión clara, que actuó, digamos, de manera sumamente impulsiva, cuando lo que se necesita pues es más racionalidad, más la víscera que la razón? Mira, si hay alguien, si ha habido algún presidente de Estados Unidos que ha mostrado su incapacidad de comprender Medio Oriente, es el presidente Trump. Entonces, sí, es muy difícil pensar que esta opción se planteó con una idea de cuáles eran los distintos escenarios que podrían venir. Se puede haber pensado quizá en una sobrereducción de lo que representaba la figura de Soleimani y cuáles son las consecuencias, insisto, no solamente en la idea de un conflicto en sus puntos finales, sino no haber pensado cuáles eran las posibilidades de esta escalada. Por ejemplo, tenemos que ver qué es lo que pasa hoy con Bashar al-Assad, que al final tiene que encontrar quizá nuevas reestructuras para poder tener esa especie de relación con el Hezbollah, de relación con el apoyo de Teherán, y cuando se tiene que pensar en la reestructuración de los poderes fácticos de Medio Oriente, la única forma de que se empiecen a reestructurar es a través de la violencia. Entonces no veo ninguna manera en la que alguien que ha mostrado una falta de relación causa-consecuencia pudo haberse planteado qué significaba lo que está sucediendo en este momento. Marwan Soto Antaki, es un placer poder platicar contigo en esta mañana. Te mando un abrazo y bueno, pues estamos en comunicación si nos das oportunidad. Por favor, muchísimas gracias, que sea un feliz año. Gracias, Marwan Soto Antaki, feliz año.